cómo va desde el principio, lo mecánico, y luego después cómo va ya lo hidráulico. Bueno, de esa parte de lo que es, por ejemplo, la polea, pues ya más o menos saben, o creo ya cómo funciona. Nada más o menos era ver lo del principio con respecto a cómo es que se realiza el movimiento, hacia dónde va a circular ese fluido. Ya vieron más o menos que se tiene lo mismo que una 100% mecánica, pero se tiene también la parte de lo que es el pistón. Y entre los mismos conexiones, pues se empieza a canalizar o se canaliza todo ese fluido hacia pues cualquiera de las, se puede decir que caras del pistón, para proporcionarnos como tal esa cierta asistencia a nosotros, dependiendo de lo que se vaya a requerir o qué tanto se vaya a requerir de asistencia. Entonces, más que nada era como que esa situación o esa parte. De ahí,
Bueno, tenemos la servodirección electrohidráulica. Entonces, en la servodirección electrohidráulica, más o menos cómo funciona, si funciona igual que la hidráulica o qué diferencias hay. No sé si alguien me pueda comentar un poco acerca de ello. Ok. Bueno, la electrohidráulica va a funcionar o más o menos está de la siguiente manera. Se tiene lo que es, pues de igual forma su propia bomba hidráulica, pero creo, como se comentó en la clase anterior, como tal ya no va a utilizar una polea ni va a trabajar en este caso por medio de una banda, sino que en este caso lo que utiliza o lo que usa es un motor eléctrico. Entonces, el problema que había en algunas ocasiones con la hidráulica es que al estar conectado, pues sí que de manera directa con el motor, en algunas ocasiones, si a lo mejor algún elemento, eh, supongamos, fallaba o empezaba a haber ciertas fallas, pues obviamente al estar todos conectados en conjunto con los accesorios, pues no iba a trabajar de una forma eficiente o de una manera correcta. Entonces, por eso se vio como que esa necesidad o se puso esa opción de que las bombas fueran o trabajaran mediante el motor eléctrico. Entonces así prácticamente nos evitamos esos problemas mecánicos que llegaron a suceder. Y como tal, este sistema pues se mantiene o se simplifica de una manera, eh, pues sí, algo grande. También va a reducir el consumo de combustible porque pues no está conectado directamente al motor, que ese es otro punto a su favor. La alimentación para el motor eléctrico que mueve pues, esta bomba es proveniente de lo que es nuestra batería. Y el funcionamiento pues es prácticamente el mismo, nada más lo que cambia es la forma en que se acciona. Si uno era pues mediante lo que era motor, el otro pues nada más de forma eléctrica, pero de ahí no hay como tal algún tipo de variación. Entonces la electrohidráulica pues es uno de los pues caminos a lo que es dirección asistidas y la fuerza complementaria al giro del volante pues es aportada por ese motor eléctrico que pues prácticamente acciona lo que es nuestra bomba hidráulica. En este tipo de dirección, bueno, no los puse aquí porque va en lo que es la materia de suspensión, dirección y frenos, pero pues tiene una gran cantidad este, de sensores, los cuales cada uno de ellos se va a encargar para pues una que otra función o sus respectivas funciones. Entonces, ya sea para que no haya paso de lo que es el fluido, que, que se evite o haya como que algún tipo de cortocircuito y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, pues sí, trabaja de la misma manera, pero como les comentaba, tiene pues muchos sensores que cumplen una cierta función. Entonces, bueno, le tienen lo que es la computadora, algunos testigos por ahí luminosos cuando hay alguna avería o deja de trabajar algún elemento de lo que es la dirección, la computadora de lo que es la bolsa de aire,
un grupo motobomba, la dirección de la cremallera. Entonces todo esto está en la parte de aquí. Entonces, por ejemplo, ahorita lo voy a abrir y es prácticamente un cuaderno didáctico manual de SEAT o de servicio. Entonces aquí viene pues esos pequeños sensores y qué es lo que debe de hacer o que cumple cada uno de ellos. No más que no carga. Mm, aquí viene el nivel de aceite. Eh, aquí vienen los elementos, funciones, la regulación de la presión de aceite hidráulico, función de emergencia y protección térmica y protección contra activación y la autodiagnosis. Entonces, supongamos, voy a comentar como que ese que viene aquí, por ejemplo. Ya si a lo mejor quisieran darle una repasada a esa parte, pues así que adelante, no hay ningún problema. Pero este documento que viene aquí, pues no lo voy a poner, no voy a meter cosas de aquí en el examen. Entonces, por ejemplo, en funciones asumidas, la computadora de lo que es la servodirección va a tener o cumplir 5 funciones, ejecutando una u otra según sean las señales eléctricas y los mensajes del campus que se reciban en cada situación o en cada momento. La regulación de la presión del aceite hidráulico va a ser la responsable de aportar la asistencia necesaria en cada momento, o sea, cuando se vaya a requerir. Va a haber esa cierta regulación de presión hidráulica mediante el giro que hace pues el motor eléctrico de la bomba de paletas. Y así se va a obtener pues esa asistencia o esa dirección suave en maniobras y dura al circular a altas velocidades, que ya en esta parte de electrohidráulicas ya se empezó a ver esta parte de eh, mantener el volante en la dirección lo más rígida posible a altas velocidades. De función de emergencia, se activa cuando se detecta alguna avería leve en el sistema. El resultado es una asistencia menor y de valor constante. De protección térmica, para que a lo mejor no pase algo así que grave, va a desconectar la asistencia, desconecta la asistencia en la dirección cuando la temperatura del aceite pues se incrementa bastante para evitar posibles defectos al trabajar en condiciones extremas. Protección contra activación, para evitar riesgos de incendio en un accidente, la computadora de la dirección asistida desconecta la asistencia siempre que detecta una colisión con detonación de alguna bolsa de aire. Entonces, esa es como que la función que puede llegar a realizar o que se realiza por medio de lo que es la bomba de paletas y de ahí pues en conjunto con lo que es la válvula reguladora. De autodiagnosis, pues qué es lo que se puede hacer o se debería de hacer. Checar sensores y actuadores, memorización de averías, codificación de la unidad de control, emisión de valores de medición. De ahí, por ejemplo, está el sensor de la dirección asistida G250, que es dónde se ubica, cómo trabaja, los tipos que hay, la aplicación de la señal, la función. Y de ahí, pues como les comentaba, pues hay eh, más sensores y más o menos pues cómo es que trabajan o de dónde obtienen esas señales. Entonces, pues relativamente son mm, bastantes, pero pues sí, prácticamente funcionan de esa forma. Entonces, si quisieran ver un poco de ello, como les decía, pueden acceder al documento que está aquí. Aquí se los puse a la mano. Más que nada no lo puse porque pues todavía faltan temas por ver. Entonces,
también pues sé que ya no falta mucho para pues que se termine el semestre. Entonces, no sé si quieran que a lo mejor, bueno, esa información lo tengo en la otra materia, la de suspensión, dirección y frenos, pero no sé si quieran que se las deje, pues ahora sí que en este apartado de electrohidráulica, o si lo quieran checar un poco por su parte. Ahora sí que no sé qué opinan ustedes. Si Bueno, quieres, sí nos los puede presentar. Digo, yo opino eso. ok, entonces, denme unos segundos para poder trasladar esa información. Eso ya lo tengo aquí en la plataforma, nada más es pasarlo ahora sí que a la materia. Mm, ¿Dónde está? Aquí está. Ya, ahora sí ya quedó. Ah, bueno, también hasta de cierto modo, sí es creo lo correcto, sí es lo correcto más bien, explicarles esta parte, porque suspensión, dirección y frenos la doy en la tarde, no la doy en la mañana. Entonces mejor, si estuvo bien que la haya puesto ahorita, para más o menos comentarles esa parte. Pues al igual que todos las servodirecciones, eh, pues se va a generar la asistencia cuando se necesita. En este caso, por ejemplo, al momento de estacionarse, nos va a proporcionar pues toda la asistencia posible o necesaria. Y pues caso contrario o lo que sucede con la parte de, por ejemplo, velocidades altas, que esa asistencia como tal no la da tanto debido a que pues, se tiene que mantener lo más rígida posible. Pero, por ejemplo, comparando la hidráulica con la electrohidráulica, eh, pues obviamente por una parte se va a generar cuando nosotros necesitamos y obviamente va a haber un ahorro de combustible al compararla con una asistencia convencional. Y como se comentó anteriormente, el punto como que principal es de que pues no está conectada directamente con el motor o no trabaja directamente por la parte de la polea y de la banda. Se trata también de una asistencia variable en función de la rapidez de giro del volante y de la velocidad de marcha del vehículo, cosa que pues no sucede tanto o no sucede con la hidráulica. La servodirección electrohidráulica se monta tanto en vehículos de guía derecha como también en las de guía izquierda, o sea, con respecto a posición de volante. Esa dirección tiene implementado un completo autodiagnóstico con el que se agilizan las posibles verificaciones y reparaciones de averías, que también es otro punto a su favor.
Entonces, en definitiva, el conductor no se percata de su activación, limitándose a disfrutar así pues de un mayor confort y una elevada seguridad de marcha. El régimen de giro del motor eléctrico lo gestiona lo que es pues una computadora, y así se va a conseguir variar el caudal impedido por la bomba de engranajes. Y este tipo de dirección se le conoce como EPHS, Electrically Powered Hydraulic Steering. A nivel de funcionamiento existen dos configuraciones en la dirección electrohidráulica dependiendo si el vehículo dispone o no de control de estabilidad. Cada una de ellas son fabricadas, por ejemplo, por TRW y Koyo, siendo las diferentes tan solo a nivel del sensor de dirección asistida, pero en ningún caso a nivel funcional del sistema. O sea, los dos trabajan de la misma manera, pero por ahí que cambian, ya sea como se comenta aquí, por algún sensor o algún otro tipo de cuestión. Por ejemplo, aquí tenemos algunos aparatos, transmisor de control de la red de a bordo, G519, y el Gateway J533, y el sensor de dirección asistida G250. En la ubicación en el vehículo, los componentes o la ubicación de los componentes de la servodirección hidráulica es idéntica, tanto para los que llevan volante del lado izquierdo como también para los que son del lado derecho o viceversa. El grupo llamado botobomba, pues es uno de los componentes principales. Está prácticamente envuelto en una cápsula insonorizante y suspendido elásticamente por algunos soportes de goma. Y estos pues van atornillados a lo que es el larguero delantero izquierdo, entre lo que es el paragolpes y el pasarruedas. Entonces, otra ventaja principal o de la que se caracteriza este tipo de dirección del sistema es que pues va a estar trabajando por medio de muchos sensores, o van a aprovechar esos sensores para gestionar diversas operaciones de lo que es el vehículo. Las señales de las cuales llegan a la unidad de control de la servodirección electrohidráulica por la línea llamada CAN bus de tracción. La dirección pues va a tener lo que es un testigo luminoso que se va a encontrar en el cuadro de instrumentos, el cual se va a iluminar cuando nuestra servodirección se va a desconectar, está desconectada y no se requiere de lo que es asistencia. Entonces, también desde ese punto pues se va a ver reflejada lo que es pues el ahorro de consumo de combustible, que es lo que se ve en la parte de aquí arriba con respecto a ventajas que se puedan tener. La otra parte, pues obviamente es el aumento en el confort del conductor, que la asistencia pues va a ser siempre la necesaria en cada momento, suave en maniobras y rígida a velocidades altas. Mejora la seguridad activa debido a la variación de asistencia que aumenta la precisión de manejo y optimiza el número de componentes, ya que aprovecha las señales de otros sistemas gracias a la línea CAN bus. Simplifica y compacta lo que es todo el conjunto de la dirección, ya que la mayor parte de los componentes están agrupados en el grupo motobomba, facilitando así su ubicación en el vano motor. Menores solicitaciones en la correa, ya que debe arrastrar a un número menor de componentes, o sea que en este caso, pues sí, ya no está conectado directamente al motor, ya es con la parte del motor eléctrico. De funcionamiento hidráulico, la servodirección está compuesta por tres grupos de elementos, se hace electrónicos, se hace mecánicos o también hidráulicos. Los electrónicos son el grupo electrobomba y el sensor de dirección asistida, aunque la dirección comparte pues diversos sensores y también señales con otros tipos de sistemas o con los demás sistemas.
Los mecánicos transmiten y aumentan el par de giro aplicado por el conductor en el volante para orientar lo que son las ruedas. Entonces, por ejemplo, aquí del lado izquierdo hay un pequeño esquema donde viene, por ejemplo, el electrónico, que es el depósito de aceite, bomba hidráulica, y tenemos el mecánico que lleva su depósito de aceite, las válvulas, una bomba de presión, eh, bueno, es que si acá se ven los, ¿cómo se llaman? Los demás elementos, pero no son los que se ven más abajo. Bueno, más bien todo esto se encuentra en la parte de aquí, porque por ejemplo este círculo se mantiene hacia acá y esta parte que se ve acá, que no, bueno, la imagen sale así cortada de por sí en el cuadro didáctico, cuaderno, perdón, no se alcanza a ver, pero bueno, en este caso el funcionamiento de cada uno de ellos es un poco distinto. En la parte de componentes hidráulicos, pues obviamente son muy importantes o son indispensables para que se pueda generar presión de aceite. Y esa presión de aceite se genere cuando sea necesaria en cada momento. El grupo motobomba lo forma la unidad de control, la bomba de engranajes, es eso que se ve acá. También la parte de la válvula limitadora, un depósito y pues, su respectivo motor eléctrico. Todo eso pesa aproximadamente 4,4 kilogramos. El funcionamiento de los componentes hidráulicos funciona de la misma manera como en las convencionales, o en este caso en la servodirección hidráulica. Los componentes hidráulicos de la servodirección electrohidráulica sería la bomba de presión, la válvula limitadora y la unidad hidráulica. Y eh, que bueno, lo último, la computadora va a tener la función de distribuir el aceite procedente de lo que es la bomba de presión hacia una de las cámaras de presión del cilindro de trabajo, o sea, ya se hace hacia el izquierdo o hacia el derecho, o de ahí pues redirigiéndolo hacia lo que es el depósito. Todo esto pues va a ser debido a lo que es la posición del volante que se le vaya a dar. Si movemos hacia la izquierda, se hace ese traslado hacia un lado, y si es hacia la derecha, pues hacia el otro lado. Entonces va a depender de la posición, y internamente la unidad hidráulica la forma o lo forman lo que es una barra de torsión, una corredera giratoria y un casquillo de mando. En cuanto, por ejemplo, a la parte interior de se puede decir que de la cremallera, se tiene o se cuenta con un cilindro de trabajo que es de doble efecto. Se tienen, en este caso, al ser de doble efecto, dos tipos, o en este caso, dos cámaras de presión, y una se tiene de cada lado. Y el aceite a presión llega a una o a la otra cámara en función de la posición que adopta la unidad hidráulica. Y de la unidad hidráulica, pues va a depender mucho de la posición que se tenga en el volante. Tenemos el nivel de aceite, que obviamente se debe de tener el óptimo para que pueda trabajar de manera correcta, de manera eficiente. Entonces se tendrá o se debe de checar lo que es el nivel, y en la parte bueno, ahora sí que para verificar los niveles, tanto la parte de lo que es el TRW y el COIO son diferentes con respecto a pues cómo se deben de hacer o cómo se checa lo que es ¿cómo se llama? El punto máximo o el punto mínimo, aunque pues los dos obviamente realizan pues la lectura o tienen las rayitas
para que mantengan pues obviamente ambos ese mismo nivel. Entonces en el tapón roscado del depósito hay una varilla con dos marcas, como se ve en la de acá abajo. Cuando el aceite está frío, el nivel llega hasta la marca inferior, que vendría siendo mínimo. Y cuando está caliente, por encima de los 50 grados, está en la línea o la rayita de entre lo que es la mínima y la máxima. El circuito también la ventaja es de que se va a plugar de forma automática. El proceso se acelera si el motor se arranca y se para varias veces. Y el aceite que se utiliza normalmente o el convencional es el Pentosin G00200. Aquí, bueno, tenemos un pequeño esquema. Este viene igual cortado en el cuaderno de SEAT, en el cuadernillo, pero aquí yo lo traté de como de unir. Entonces, por ejemplo, aquí viene lo que es la unidad de control de la servodirección hidráulica, electrohidráulica, y de ahí empieza a partir hacia los demás elementos. Entonces va hacia lo que es el motor eléctrico, va a la unidad de control de la servodirección electrohidráulica, de ahí al transistor Hall, el transmisor de temperatura del aceite, el sensor de la dirección asistida, bajando ahora sí que hacia abajo, valga la redundancia, el transmisor goniométrico de la dirección G85, una unidad de control de red, la computadora de la bolsa de aire, la del motor, bueno, de aquí ya lo que es un conector de diagnóstico en caso de ser necesario, y en nuestro cuadro de instrumentos donde se va reflejado lo que es el testigo luminoso. De funciones asumidas, pues ya les comenté hace rato de qué era lo que constaba, referido a lo que era la regulación de presión de aceite hidráulico. Y bueno, hoy vamos a checar esta parte de el sensor de la dirección asistida, que también, bueno, se le llama la G250, que está ubicada en la parte alta de la caja de la dirección, junto al eje de entrada del piñón, y es empleado en vehículos que no tienen control de estabilidad. Se van a tener de dos tipos. En este caso, el sensor o el aspecto del sensor del TRW es cuadrangular y tiene un conector de 3 contactos. El cuello es cilíndrico y tiene 4 contactos en el conector. Los dos van a trabajar de la misma manera, nada más lo que cambia es la disposición. Entonces, ambos lo que van a cumplir o la función que deben de tener es nada más determinar la velocidad de giro del volante. Entonces, si nos ponemos acá abajo, este es el TRW. Como se mencionaba en la parte de acá arriba, es como cuadrangular. Y sí, se ve como cuadrangular, es esta parte de aquí. Y el que es cuello es cilíndrico, como se ve en la parte de aquí. Pero de ahí en fuera, pues es lo demás se puede decir que es lo mismo, trabajan de la misma manera. De la aplicación de, ahora sí que de esta señal, la unidad de control utiliza la señal del sensor para determinar el grado de asistencia. Y obviamente lo que les comenté hace unos instantes, que pues es prácticamente determinar la velocidad de giro de nuestro volante. Cuanto mayor sea la velocidad del volante, mayor será el número de revoluciones de nuestro motor eléctrico. Y por lo tanto va a haber una mayor asistencia en el momento que se vaya a requerir. Si a lo mejor el movimiento no fuese tan rápido, pues obviamente las revoluciones de ese motor van a ser bajas y no se va a requerir tanta pues, asistencia. Función sustitutiva. En caso de ausencia de esta señal, la computadora pasa a la función de emergencia. Y al pasar a lo que es la función de emergencia, pues no se va a tener como tal mucha asistencia en la dirección, ni tampoco va a ser de forma constante. Y el sensor de la dirección, pues es el único componente de la dirección que tiene este tipo de función. No hay algún otro tipo de sensor
que tenga como que alguna otro tipo de función que sustituya ese tipo de cuestiones. Entonces, más que nada para eso funciona o eso es lo que hace el sensor de dirección. ¿Y qué es lo que puede suceder en caso de que no se mande esa señal por defecto de lo que es ese sensor que deje de funcionar? Tenemos la señal de velocidad de giro al volante o del volante que está disponible en vehículos con SP, o sea, el anterior era para vehículos sin el control de estabilidad y este es para o los que tienen control de estabilidad. Entonces ya se sustituye el sensor de dirección asistida, el anterior, el G250, por este de velocidad de giro de volante. Entonces utiliza el transmisor volumétrico de la dirección para reconocer la velocidad de giro de nuestro volante. De ahí el transmisor envía esa señal a lo que es la línea del CAN-bus de tracción, el mensaje de la velocidad del giro que se está ejerciendo sobre el volante. Y así se evita la duplicación de sensores que vayan a realizar la misma función, o sea, nada más entre lo que es el transmisor y la unidad de control de la subdirección, pues entre ellos se puede decir que se conectan o hablan para que no aparezca o se tenga otro sensor que a lo mejor sea innecesario. La aplicación de la señal es utilizada en la función de regulación de presión de aceite. A medida que el giro del volante o la velocidad del volante gira, pues se va a tener mayor asistencia en la dirección, que fue lo que comentamos en la parte de arriba. Entonces, esas son como que las dos, pues sí que diferencias, o cuál es el que se utiliza cuando no se tiene control de estabilidad, que es este de aquí, el G250, y cuando sí se tiene, que vendría siendo la señal de velocidad de giro del volante. Entonces, bueno, hasta esta parte de aquí no sé si tengan alguna duda. No, profe, gracias. Ok, Profe, una pregunta. che, Entonces, todos los sensores, bueno, que van conectados al servo, bueno, a la parte de, ¿cómo se llama? de la unidad de control de la servodirección. Ajá, está controlado por Cambus. Ajá, todas van conectadas o van enviadas a la línea del CAN-bus de tracción. Ah, ok. Sí, profe, gracias. O en este caso su mayoría, porque por ejemplo, el de giro de volante va hacia la línea del CAN-bus. Y si te das cuenta, en el de velocidad también va a lo que es la línea del CAN-bus de tracción. O sea, casi todos o la mayoría van conectados o o envían esa señal o van a esa línea del CAN-bus de tracción. Entonces, por ejemplo, aquí vuelve a entrar en acción lo que es la unidad de control de la servodirección. Entonces, de ahí, bueno, manda o habla con lo que es el cuadro de instrumentos y nos va a mandar o es la parte de la señal de velocidad. Entonces, el cuadro de instrumentos recibe la señal de la velocidad del vehículo, concretamente del transmisor de velocidad del G22, que es el que está... ¿Dónde está? Mm, mm, no, creo que no viene por ahí. Bueno. Bueno, recibe la señal del transmisor y este transmisor está ubicado en el cambio de marchas y posteriormente envía el mensaje de velocidad instantánea del vehículo a lo que es el CAN-bus de tracción. La aplicación de la señal. La unidad de control considera este mensaje como una señal imprescindible en el cálculo de la función de regulación. Es decir, el aumento de la velocidad del vehículo implica una disminución gradual en la asistencia de la dirección, que eso era lo que más o menos se comentó hace rato, de que empieza a ver como que esa señal, y supongamos, no, pues sabes qué, que estamos yendo a baja velocidad, podemos tener pues más asistencia.
no, pues sabes que vamos a una velocidad más alta y se requiere pues de una disminución de lo que es asistencia. Entonces, esto es lo que hace o esto es lo que pasa con respecto a la señal de velocidad. Entonces, eh, recibe la señal de velocidad del vehículo por lo que es el transmisor y de ahí manda ese mensaje por la línea del CAN bus. Y lo que hace pues es prácticamente esto, esa es la aplicación de la señal. Tenemos el señal de revoluciones, que en este caso va entre la unidad de control de servodirección y la del motor. La unidad, en este caso del motor, reconoce mediante el sensor de giro las revoluciones del mismo y de ahí pues las transforma en un mensaje a lo que es el CAN bus y lo envía en la línea de tracción. La aplicación de la señal, la unidad de servodirección utiliza pues dicho mensaje como señal para la función de la regulación de la dirección, ya que sin esta señal no se va a activar la dirección asistida. Entonces, si no hay conexión entre estas dos, pues no vamos a tener como tal asistencia, o sea, conexión o sí, o sea, que se hablen, se puede decir que entre ellas, entre la computadora del motor y la de la servodirección. Entonces, si ese mensaje se puede decir que no se manda de manera correcta como señal, no va a poder funcionar o no se va a activar la dirección asistida. Tenemos la señal de colisión, que en este caso de igual forma vuelve a trabajar o entra aquí la unidad de control de la servodirección con lo que es la unidad de bolsa de aire. Entonces, esa señal de colisión va a ser emitida por la de bolsa de aire cuando se va a producir una colisión, una activación de lo que es alguna bolsa de aire. Entonces, la unidad de control de la servodirección va a recibir este mensaje por la línea del CAN bus de tracción. ¿Cómo se ve reflejado, cómo se aplica la señal? En el momento de que la unidad de servodirección recibe esa señal, va a activar una pequeña función de protección contra reactivación. Y al activar esa protección, como tal, pues la dirección va a quedar desactivada, o sea, no va a funcionar. Con el fin de evitar, pues a lo mejor, por ejemplo, un incendio. Entonces, para ello se puede aplicar o se ve reflejada esta señal de colisión. Tenemos el transmisor Hall, que en este caso hay dos transmisores Hall. Ambos están enfrentados a los imanes de rotor de motor eléctrico. Y cuando el rotor empieza a girar, van a detectar variación de flujo magnético. Aplicación de señal. Utiliza las señales de estos sensores para reconocer el giro del rotor. Y este giro del motor o que se hace en el interior es necesario para la regulación de lo que es la presión. En caso de que exista alguna avería de lo que son los transistores o uno de esos dos, la unidad de control de servodirección va a interrumpir lo que es la alimentación eléctrica al motor y por consiguiente pues no va a haber asistencia. Entonces pues prácticamente nada más hace como que esa operación. Regula lo que es presión. Si llega a fallar alguno, se manda esa señal a la computadora de la dirección. ¿Sabes qué? Pues que ya no funciona. Necesito que pagas lo que te corresponde. Y lo que le correspondería pues es prácticamente dejar de alimentar de forma eléctrica al motor y por lo tanto pues ya no trabaja, o sea, se anula la asistencia. El transmisor de temperatura de aceite que está situado en el canal de aspiración del grupo motobomba y no es posible su sustitución. Su diseño corresponde al de una resistencia del tipo NTH. De la aplicación, la unidad de control emplea esta señal para la activación de la función de protección térmica a fin de evitar daños por sobretemperatura o en este caso por los incrementos que hay de temperatura.
Si la unidad de control detecta un fallo en el transmisor, como se comentó en la parte de arriba, se va a desactivar la dirección asistida. Entonces, de cualquier forma, por ejemplo, en la parte de arriba era si dejaba de fallar uno por lo que era la función de regulación de presión, el transmisor. Y en la parte de aquí abajo, supongamos que se llega o se incrementan pues altas temperaturas, o sea, bastante altas, que puedan llegar a perjudicar al sistema. Entonces, en ese tipo de situaciones es cuando también se puede llegar a desactivar la dirección asistida. Tenemos la parte de actuadores. Se tiene igual un testigo luminoso K92. Y bueno, en este caso el cuadro de instrumentos en conjunto con la unidad de control de la dirección, pues van a estar como que en constante, eh, bueno, se van a estar como que mandando esos mensajes. Entonces, en el cuadro de instrumentos, pues tiene ese testigo luminoso de color amarillo. Y en el momento que se pone el contacto, este se ilumina a la vez que se realiza un ciclo de comprobación de los componentes eléctricos de la servodirección electrohidráulica. Si el testigo no se llegara a apagar después de arrancar el motor, es señal de que nuestra servodirección está averiada o algún elemento por ahí no esté funcionando de manera correcta. Si durante la marcha se detecta una avería, se va a iluminar el testigo. A la vez, pues va a empezar a sonar un pitido en el cuadro de instrumentos, que pues está dándonos esa señal de que pues está fallando. Sí vamos a tener todavía asistencia, pero a lo mejor no la que debería de ser. Eh, la unidad de control de la servodirección eh, trabaja, vendría siendo esa parte, en conjunto o mediante lo que es un mensaje CAN bus, y este lo va a enviar a lo que es el cuadro de instrumentos, y además el cuadro de instrumentos enciende el testigo si no existe comunicación con la unidad de control de la servodirección electrohidráulica. Entonces también esto es como que un punto también a considerar, que también puede ser un poco molesto, o también más bien sería como que confuso, porque al momento de que supongamos que no se apaga, eh, pues o puede ser un elemento, algún sensor, etcétera, algún transmisor que ya haya dejado de funcionar, o también que no haya, bueno, que prácticamente no esté conectado de forma, se puede llamar así, directa con la unidad de control de la servodirección. Entonces, al ser varios componentes que tengan que interactuar, por ejemplo, con lo que es, supongamos, el escáner, pues también es una forma más fácil de detectar alguna falla. Caso contrario, lo que no puede suceder tanto en lo que es las hidráulicas. Señal tope recorrido, que es conexión de servodirección o computadora de servodirección con la del motor. Cuando la dirección gira hasta alcanzar uno de los topes, la unidad de control de la servodirección pues va a mandar ese mensaje a la línea de campos de tracción, indicado que pues ya se llegó hasta su fin. Este mensaje es utilizado por la unidad de control del motor como una señal para elevar el ralentí. Y entonces, por ejemplo, en algunas ocasiones, no sé si han llegado a escuchar, cuando empiezan a mover la dirección y llega al tope, empieza a aumentar, se puede decir que la velocidad del motor, o más bien el ralentí empieza a aumentar. Y cuando le empiezan como que a regresar, vuelve a disminuir. Entonces así es como tal la aplicación de la señal, o eso es lo que hace o sucede cuando se llega hasta, se puede decir que el final de la dirección. ¿Qué más? Tenemos la regulación de la presión de aceite hidráulico, que con esta función la computadora va a determinar qué tanto se necesita de asistencia. Eh, la computadora, en este caso de la servodirección,
Inicia la función cuando detecta las señales de Borne de unos 15, más bien ¿cómo se llama? Las señales de Borne 15 que vienen en la parte de aquí, que está conectado y que trabaja también por medio o empieza a ver la parte de revoluciones del motor. El grado de asistencia es calculado a partir pues de muchas señales, como las que se comentaron, por ejemplo, la velocidad de giro del volante y la velocidad del vehículo, en este caso la velocidad que se lleve, independientemente del sentido de la marcha. Y con estos parámetros y un campo característico se determina el régimen al que debe de girar el motor eléctrico, ya sea que gire de una manera mucho más rápida cuando se necesita más asistencia o cuando gira de manera más lenta cuando no se requiere tanta asistencia, como lo comenté, en velocidades altas. Cuando el vehículo circula a baja velocidad y se gira el volante rápidamente en maniobras, la bomba va a generar mucho más caudal y la asistencia va a ser más grande. Y si fuese caso contrario, pues la asistencia va a ser baja, que era lo que les había comentado. En funciones de emergencia, la unidad de control de la servodirección activa esta función cuando no recibe la señal de velocidad de giro de nuestro volante. Y consiste en generar una asistencia a la dirección menor, pero que sea de forma constante, sin importar en este caso la velocidad de nuestro volante o la del vehículo. En este caso sin importar la velocidad del volante, porque pues ni siquiera se está recibiendo señal de pues de ese bueno, no se está recibiendo señal de velocidad de giro del volante, entonces no importa a qué velocidad de giro se haga el movimiento en el volante, por eso se mantiene una asistencia menor y constante. Entonces, al ser menor, en cierto punto o hasta cierto punto sí se va a sentir un poco dura esa dirección, porque no se está generando mucho caudal de aceite. De protección térmica, va a llegar a un punto en el cual pues se empieza a sobrecalentar el sistema. Y pues lo que se tendría que hacer, ya ahora sí que de última, es pues esperar a que el grupo motobomba se enfríe. Si han pasado más o menos unos 15 minutos y no se desactiva la protección térmica, ya es problema o puede suceder de que se tenga una avería en la red de a bordo, ya sea en la línea del campus de tracción o en algunas de las unidades de control que abordan a lo que es el sistema de dirección. Entonces, pues estos serían como que los sensores comúnmente que se pueden encontrar en una servodirección electrohidráulica. Supongamos, o tal vez sean los mismos, o tengan diferentes nombres, o bueno, en este caso números o formas, etcétera. Pero por ejemplo, referido a lo que es SET, se tiene de esta forma. Entonces, duda con esta parte, o si a lo mejor quisieran agregar algo más. No, por Prácticamente todo va conectado, va enviado hacia lo que es la línea del campus de tracción. Entonces, si se dieron cuenta, pues sí son, entre comillas, una gran cantidad de sensores y elementos. Pero pues independientemente de ello, pues va a ser más fácil hacer el diagnóstico que a que si fuera nada más hidráulico. Entonces nada más es como que esa cuestión. Entonces en la parte de dirección pues nada más se llegaría hasta esa parte de ahí, o hasta ahí terminaríamos. Y el día de mañana checaríamos la cuestión de frenos. Y pues bueno, no